Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Gamul veremos el tema, los tesoros escondidos en el 8. Hoy estamos en el capítulo 136 y ese número se puede expresar como 8 por 17. El 8 hace referencia a un tesoro, porque Shemini Atzeret es la octava asamblea y la palabra Atzeret comparte raíz con la palabra Otzar, que significa tesoro. Es decir, el número 8 representa un tesoro. Y curiosamente, el Taelín número 1 de Micael viene sellado con el número 8 3 veces. Y no solo eso, el área total que forma los datos numéricos del Taelín número 1, esa área total se reduce a 8. ¿Qué significa esto? En este Shabbat de Gamul, que significa recompensa, tesoro, Yahweh y Yahshua van a revelar un tesoro muy importante, porque incluso el Taelín número 1 forma 8 trapecios y el número 8 representa un tesoro. ¿Qué significa esto? En el Taelín número 1 existe un tesoro muy grande, porque incluso la gráfica que forma el Taelín número 1, esa gráfica claramente forma la silueta de unos montes altos y curiosamente la silueta del Taelín número 1 es prácticamente igual a la silueta de Machu Picchu. ¿Qué significa esto? Aquí hay una profecía codificada por Elohim y por la tarde lo vamos a examinar, pero antes de eso, vamos a ver la introducción en esta primera parte. El Taelín número 1 tiene 9 frases, pero esas 9 frases forman 8 trapecios, ahí lo tienen graficado. Pero lo que nos interesa es el área total de estos 8 trapecios. Con la ayuda de Yahweh y Yahshua hemos determinado el área total y nos da 8.490.5 unidades cuadradas. Y ahora sumamos las cifras de esa área total y nos da el valor de 26. ¿Qué significa el 26? Bueno, curiosamente el nombre de Yahweh tiene un valor de 26, es decir, en geometría plana, áreas, Yahweh y Yahshua han sellado el Taelín número 1 de Micael, lo han sellado con su nombre inmortal Yahweh, 26. ¿Qué significa esto? En el Taelín número 1 se encuentran tesoros escondidos, porque incluso el valor del nombre de Yahweh se reduce a 8, y aquí vemos que el Taelín número 1 de Micael tiene 8 trapecios. ¿Qué significa esto? En el Taelín número 1 viene codificado un tesoro invaluable, porque el Taelín forma la silueta de montes elevados, y curiosamente, el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, y vendrá mi socorro, oh liberación. ¿Qué significa esto? En el Taelín número 1 de Micael, Yahweh y Yahshua han escondido el tesoro de tu liberación, y por la tarde lo vamos a examinar con detalle. Pero por ahora vamos a ver algunos datos interesantes del número 8. El número 8, si lo ponemos en horizontal, nos da el símbolo del infinito. Eso significa que el 8 representa un tesoro perpetuo que no se agota. Y ciertamente la Torá de Yahweh fue entregado en Shavuot, y curiosamente, Shavuot lo celebramos el día 8. ¿Qué significa esto? La Torá de Yahweh y Yahshua tiene un tesoro insondable,
porque toda la sabiduría del universo Elohim lo plasmó en su Torá. Primera de Shemuel 16:13 nos dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Shemuel, pero Shemuel dijo a Isaí: Yahweh no ha elegido a estos. Entonces dijo Shemuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el octavo, que apacienta las ovejas. Y dijo Shemuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga hasta aquí. David era el octavo hijo de Isaí, y David era en su familia el tesoro escondido. Es decir, el número 8 representa un tesoro de Elohim, porque incluso el arca de Noé solo contenía a 8 personas como tesoro dentro de ella. ¿Qué significa esto? Ser un tesoro para Yahweh y Yahshua tiene un precio. ¿Cuál es ese precio? El libro de Proverbios lo revela. Proverbios 2, del 4 al 5 nos dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros 8, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocer de Elohim. Conocer a Yahweh se asocia a la palabra tesoro. ¿Qué significa esto? Muy simple. Si usted escudriña la palabra de Elohim como se busca un tesoro, entonces tú te conviertes en un tesoro para Yahweh y Yahshua. Y según el arca de Noé, Elohim guardó en el arca 8 personas como tesoro. ¿Qué significa esto? Muy simple. Yahweh y Yahshua solo guardarán en su refugio arca por 1260 días a aquellos creyentes que buscan su palabra y lo escudriñan como tesoros. Pero ojo, tienen que ponerlo por obra. De lo contrario, serías un tesoro vacío por dentro y serías desechado. Matías 13:44 nos dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido 8 en un campo, el cual un hombre halla, Micael, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, abandona su carrera, su profesión, etc., y compra aquel campo. Comienza a proclamar y descubre que su Taelín número 1 es un tesoro con 8 trapecios. Este verso hace eco con la historia del proclamador, porque el proclamador un día conoce a Yahweh y Yahshua. Eso fue la tapa dorada del tesoro escondido, su llamado inicial, pero después de eso comienza a escarbar más la palabra y descubre que su Taelín número 1 es un tesoro inmenso, porque viene sellado con el número del tesoro, el 8 trapecios. Entonces, volvamos a Proverbios 2:4. El texto dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros 8. Para hallar un tesoro, tienes que escudriñar más allá de lo común, porque el 8 se encuentra más allá del 7. Y el 7 representa perfección, plenitud. ¿Qué significa esto? Para encontrar un tesoro en la palabra, se requiere una búsqueda y tiempo más allá de lo natural. Luego dice: entonces entenderás el temor de Yahweh. Este temor no es miedo o pavor por Elohim, sino más bien este temor es asombro, viendo los tesoros secretos de Elohim. Y después dice el texto: y hallarás el conocer de Elohim. Ese conocer no es mero conocer para llenar la cabeza con información, sino más bien este conocer es un conocer experimental,
una comunión íntima con Yahweh y Yahshua. Matías 17:1 nos dice: 6 días después, Yahshua tomó a Kefas, a Jacobo y a Yohanan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró, mostró el tesoro de su honra venidera delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Los tesoros más secretos siempre están en un monte alto, porque Yahshua mostró el tesoro de su honra en un monte alto, y en caso de Elías, Elohim le muestra el tesoro de su voz en el monte Joreb, y en caso de Moshe, Elohim le entrega el tesoro de su Torá en la cima del Sinaí. ¿Qué significa esto? Bueno, los grandes tesoros siempre han sido revelados en un monte alto, y curiosamente, el Taelín número 1 de Micael forma la silueta de un monte alto. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua tienen tesoros muy grandes que están escondidos en el Taelín número 1, y hasta ahora recién hemos visto la tapa del tesoro nada más, pero por la tarde vamos a abrir el tesoro. Y Sheyá 45:3 nos dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahweh, el Elohim de Yasharel, que te pongo nombre, nuevo nombre Micael. Aquí se asocia el nuevo nombre con los tesoros escondidos, y curiosamente, desde el día en que Yahweh y Yahshua le ponen nuevo nombre a su proclamador, desde ese día en adelante, Yahweh y Yahshua han ido revelando tesoros escondidos. ¿Qué significa esto? Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, y aquí viene otro tesoro escondido del Taelín número 1. La música tiene 8 notas. A esas 8 notas se lo llama una octava. Y curiosamente, el rey David era el 8º hijo que fue elegido y ungido. ¿Qué significa esto? El rey David ya estaba destinado para ser un músico cuya melodía vibre en una octava superior, y curiosamente, el Taelín número 1 del portavoz Micael tiene exactamente 8 trapecios. ¿Qué significa esto? Los Taelín que Yahweh y Yahshua le han dado a su enviado, esos Taelín vibran una octava superior a los cánticos de las iglesias. Entonces, volvamos a la captura inicial de la enseñanza. El Taelín número 1 tiene 8 trapecios, y el área total de esos 8 trapecios nos da 8.490.5 unidades cuadradas, y sumando las cifras del área total nos da 26. ¿Qué significa eso? Bueno, la mano de Yahweh Elohim está guiando a su proclamador Micael, pero lo que nos interesa es que el valor del nombre de Yahweh, 26, se reduce a 8, y el Taelín de Micael tiene 8 trapecios. ¿Qué significa esto? Bueno, para ser guardados en el refugio por 1260 días, Yahweh y Yahshua necesariamente nos van a hacer pasar por 8 etapas de purificación, porque el trapecio simboliza la purificación, y vamos a demostrar todo esto que estamos diciendo. El nombre de Yahweh representa la compasión, porque en el monte Sinaí, Yahweh el Hijo proclama diciendo: Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso. Es decir, claramente, el segundo atributo del nombre de Yahweh es la compasión,
porque el primer atributo es fuerte, pero lo que nos interesa por ahora es el segundo atributo, la compasión. Y como el nombre de Yahweh se reduce a 8, entonces la compasión de Yahweh es perpetua. Y el Salmo 136 menciona 26 veces diciendo, porque para siempre es su compasión. Entonces, el nombre de Yahweh representa la compasión perpetua 8, pero el nombre de Yahweh también representa el fuego perpetuo 8. Y Sheyá 33:14 nos dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas perpetuas? Entonces, el número 8 representa compasión perpetua, pero también representa fuego consumidor o perpetuo 8. Y curiosamente, en el 8º milenio, los impíos son lanzados al lago de fuego. Es decir, en el 8º milenio, Yahweh se presenta como fuego consumidor, porque en el 8º milenio ocurre el juicio del gran trono blanco. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El número 8 representa no solamente compasión y tesoro escondido, sino que también el número 8 hace referencia al fuego consumidor, el juicio de Yahweh. Y este fuego es consumidor en caso de los impíos, porque ellos no quieren saber nada de Yahweh. Pero en caso de los creyentes, el fuego de Yahweh no consume, sino que purifica. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Malaquía dice que Yahweh es fuego purificador y jabón de lavadores. Y además de esto, la purificación de alguien que tocó cadáver humano, esa purificación se completaba al 8º día. La persona quedaba inmunda por 7 días, pero al caer la tarde del 7º día, cuando iniciaba el 8º día, quedaba limpio. Es decir, claramente el número 8 representa purificación, y esta purificación al 8º día se aplica para los creyentes, pero en caso de los impíos, para ellos no hay purificación, sino consumación, porque en el 8º milenio, juicio del gran trono blanco, los impíos son lanzados al lago de fuego. Pero si esto lo aplicamos al jubileo de la creación, entonces habría una posibilidad de que los impíos salgan del lago de fuego, pero esa salida tendría que esperar miles o tal vez millones de años, y como el jubileo dura 50 años, entonces existe una posibilidad de que los impíos salgan del lago de fuego después de 50,000 años o tal vez 50 millones de años. Eso podría ser una posibilidad, y en ese caso el lago de fuego no sería tanto consumidor, sino más bien el lago de fuego sería purificador. Pero ese caso es uno de los misterios que solo Yahweh y Yahshua lo saben, porque Devarim 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Yahweh, pero las reveladas son para nosotros. Es decir, existen ciertas cosas que Yahweh y Yahshua no han revelado, y entre esas cosas secretas se encuentra el castigo de los impíos. ¿Cuánto tiempo serán castigados? La mayoría interpreta que el castigo será para siempre, sin posibilidad de salir del lago de fuego. Pero si aplicamos el jubileo de la creación, no el jubileo 6000, sino el jubileo de la creación, si aplicamos esa ecuación, entonces existe una posibilidad de que los impíos salgan del lago de fuego.
pero ese caso solo Yahweh y Yeshua lo saben con precisión. Nosotros podemos hacer ciertas suposiciones en base al jubileo, que dura 50 años, pero ese caso del castigo de los impíos, la duración es un secreto que Yahweh y Yeshua se lo tienen reservado para ellos. Entonces, el número 8 representa compasión perpetua, representa tesoro escondido, pero el 8 representa también el fuego consumidor, y lo llamamos fuego consumidor si no existe el jubileo de la creación. Pero si tomamos en cuenta el jubileo de la creación, entonces el 8 representa el fuego purificador, porque una persona se purificaba al octavo día, es decir, el 8 simboliza el fuego purificador de Yahweh, y curiosamente, el Taelín número 1 de Micael tiene 8 trapecios. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Los que caminen por el camino resplandeciente van a ser purificados o filtrados por 8 trapecios, porque el trapecio simboliza filtro o purificación, porque de hecho la figura de un trapecio se parece a un filtro. Un filtro tiene la base mayor ancha y la base menor angosta, y precisamente el trapecio es una figura que tiene una base mayor ancha y una base menor estrecha. ¿Qué significa esto? Antes de ser guardados en el refugio por 1260 días, Yahweh y Yeshua nos van a pasar por un filtro o trapecio. Y como el Taelín número 1 tiene 8 trapecios, entonces vamos a pasar por 8 pruebas o filtros, pero los filtros más severos se encuentran en el trapecio número 6 y trapecio número 8, porque ambos trapecios comienzan con un lado grande, pero terminan en un lado pequeño, y por otro lado, los demás trapecios comienzan con lado pequeño y terminan con lado grande. Es decir, los demás trapecios son pruebas ligeras. Yahweh y Yeshua filtran a su pueblo algo suave, pero siguen abriendo más posibilidad para que nuevas personas lleguen al ministerio. Pero en caso de los trapecios número 6 y número 8, las cosas se ponen más críticas, porque ambos trapecios comienzan con lado grande y terminan con lado pequeño. ¿Qué significa esto? Los últimos años del ministerio serán años críticos, porque muchos no soportarán la prueba o filtro y van a apostatar, y la evidencia de esto es que el octavo trapecio tiene un lado final muy pequeño. Es decir, cuando el Malaj Micael termine su ministerio, muy poquitos realmente van a estar con él. La mayoría no van a soportar el trapecio o filtro final y abandonarán a Micael, así como los discípulos abandonaron a Yeshua en la prueba o trapecio final. ¿Qué significa esto? El camino resplandeciente es para los valientes, porque la palabra resplandeciente tiene que ver con fuego, porque el fuego resplandece. Por tanto, el camino resplandeciente es un camino de purificación intensa, porque tiene 8 trapecios. El 8 simboliza un dolor intenso, porque la circuncisión se hacía al octavo día, y los que fueron circuncidados de adulto sentían tanto dolor que ni siquiera podían pararse. ¿Qué significa esto? El número 8 representa un dolor intenso, una prueba intensa, y como el Taelín número 1 de Micael, Yahweh y Yeshua lo sellaron
con 8 trapecios o pruebas, entonces caminar por el camino resplandeciente te va a causar mucho dolor, pero eso va a circuncidar tu corazón. Revelaciones 10:9 nos dice: y fui al Malaj, Micael, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del Malaj y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El librito abierto en la mano del Malaj Micael representa las revelaciones más sorprendentes de Yahweh y Yahshua. Pero esas revelaciones, una vez que lo comes y entra en tu vientre a tu vida experimental, entonces esas revelaciones te amargan el vientre, porque la verdad desciende a lo profundo de tu ser, revela el dolor, la lucha interior, la responsabilidad, el cambio necesario. ¿Qué significa esto? El camino resplandeciente está cargado de tesoros que endulzan nuestra mente, pero digerir o poner en práctica todo eso nos va a causar malestar estomacal, y algunos vomitarán las revelaciones o tesoros de balde. Es decir, abandonarán las enseñanzas porque son difíciles de asimilar. Pero otros, en lugar de vomitar, lo expulsarán por el baño, les dará diarrea, es decir, van a tratar de asimilarlo y tratar de resistir el malestar en el vientre, pero ya no pueden más y lo terminan expulsando por el baño. ¿Qué significa esto? Los tesoros o revelaciones de Yahweh y Yahshua son difíciles de digerir, pero con la ayuda de Yahweh y Yahshua podemos lograrlo. Entonces dice, Revelaciones 10:9, y fui al Malaj Micael, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El Malaj que tiene el librito abierto es el portavoz de Yahweh y Yahshua, porque los versos anteriores dicen que este Malaj clamó a gran voz, es decir, claramente este Malaj es el portavoz de Elohim, y curiosamente, la silueta que forma el Taelín número 1 del portavoz, esa silueta se parece a una persona clamando. Tenemos el rostro de una persona en perfil y la persona está abriendo su boca, y para hablar se abre la boca. ¿Qué significa esto? En el Taelín número 1 de su portavoz Micael, Yahweh y Yahshua han codificado la imagen de su portavoz, clamando o proclamando. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo los tesoros escondidos que Yahweh y Yahshua van revelando. Y finalmente, para terminar la enseñanza de la primera parte, vamos a ver el tesoro de cierre. Matías 28:1 nos dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, 8º día, vinieron Miriam Magdalena y la otra Miriam a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un Malaj del Adón, Micael, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el Malaj respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yahshua, el que fue sacrificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Adón. Este Malaj que desciende da
las buenas nuevas a las mujeres o asambleas, es decir, claramente, este malaj es el portavoz de Elohim, y fíjense que este malaj desciende el primer día de la semana, y el primer día de la semana corresponde al octavo día, es decir, el portavoz de Elohim desciende un octavo día, y curiosamente, el Taelín número 1 del portavoz Micael viene sellado con 8 trapecios, y esos 8 trapecios forman la silueta de un portavoz. ¿Qué significa esto? Es muy evidente, Yahweh y Yeshua han hecho encarnar a su portavoz Micael para revelar sus tesoros escondidos. Por tanto, cerramos la enseñanza con el cántico del portavoz. Con tu nube descendí, tú me envuelves, oh Yahweh, con tu arco de poder. Tú me ciñes, oh Yahweh. Micael se levanta hoy como voz, como portavoz de Yahweh. A gran voz clame, como voz de león, ruge mi clamor. Voz de Yahweh, salió Micael. Suena mi voz y clamor como león. El primer trueno se emitió, Yahweh. Clama el portavoz, clama el portavoz, Micael. Fuerza divina tú me das, aceite del cuerno fresco, un querubín ungido soy, mi nombre es Micael. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos el tesoro de la liberación. Pero antes de entrar de lleno en ese tema, vamos a ver la antesala de esa revelación. Ishaya 2, del 2 al 3 nos dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido como cabeza de los montes, Machu Picchu, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh. Esta profecía se refiere al milenio de Yahweh y Yeshua, porque según Daniel, una piedra golpea los pies de la estatua, y esa piedra se convierte en un gran monte alto que llena toda la tierra. Es decir, un monte representa un reino, y en este caso el libro de Ishaya revela que este monte o reino de Yahweh será establecido como cabeza de los montes o reinos. Pero esta profecía de Ishaya tiene una capa profética más profunda, porque la frase cabeza de los montes hace referencia al portavoz de Elohim que está proclamando desde un monte alto, y de hecho la silueta que forma el Taelín número 1 del portavoz, esa silueta claramente forma unos montes altos, y no solamente eso, sino que esa silueta
es prácticamente igual a la imagen de Machu Picchu. ¿Qué significa esto? Aquí hay un tesoro secreto que Yahweh y Yahshua han dejado en el Taelín número 1 del portavoz, porque Machu Picchu es considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno, y además de esto, Machu Picchu es la única maravilla que se encuentra en un lugar muy elevado, es decir, a Machu Picchu lo podemos llamar cabeza de los montes, y curiosamente, el Taelín número 1 del portavoz Micael forma la silueta de Machu Picchu. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Machu Picchu es una referencia para la ubicación geográfica del portavoz, porque incluso la imagen de Machu Picchu forma la silueta de un hombre abriendo la boca para proclamar. ¿Qué significa esto? En Machu Picchu se encuentra codificado la ubicación geográfica donde nacería el portavoz de Elohim, y lo vamos a sustentar con otro verso de la escritura. Pero antes de eso, vamos a demostrar que Machu Picchu es representado como cabeza de los montes. Aquí tenemos las 7 maravillas del mundo moderno y tenemos sus respectivas altitudes con respecto al nivel del mar. Machu Picchu está ubicado a 2.430 metros sobre el nivel del mar, pero el resto de las maravillas está por debajo de los 1.500 metros, es decir, claramente Machu Picchu es la única de las 7 maravillas del mundo que está ubicado en un lugar muy elevado, y por ende, con esto se confirma que Machu Picchu es cabeza de los montes, no en el sentido literal absoluto, porque existen montes muy altos como el Everest, pero estamos hablando de montes muy importantes o maravillas. Por tanto, Machu Picchu es un monte profético, porque está ubicado en Suramérica, Perú, y curiosamente, el portavoz está proclamando desde el sur de Machu Picchu, y su Taelín número 1 forma la silueta de Machu Picchu. ¿Qué significa esto? Aquí hay un tesoro escondido, y Elohim lo va a revelar. Primera de Shemuel 20:41 nos dice: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David, Micael el portavoz, del lado del sur, Suramérica, Machu Picchu, y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro, y David lloró más. El rey David es una representación del portavoz Micael, y según el texto, David se levanta del lado del sur, y curiosamente, Yahweh y Yahshua levantan a su portavoz desde el sur de América, Sudamérica, y en Sudamérica se encuentra Machu Picchu, y un poco más al sur de Machu Picchu se encuentra el portavoz. ¿Qué significa esto? Las profecías se están cumpliendo de forma milimétrica, y por ende, el Taelín número 1 del portavoz revela varias cosas. Número 1. El Taelín forma la silueta de Machu Picchu. Eso indica la posición geográfica donde se encuentra el portavoz. Número 2. El Taelín número 1 forma la silueta de un hombre abriendo la boca para proclamar. Eso revela el papel del portavoz, proclamar. Y número 3, el Taelín número 1 forma la silueta de unos montes elevados, y eso hace referencia al otro papel del portavoz. ¿Cuál es ese papel? Libertar al pueblo fiel,
Y precisamente esa liberación Yahweh y Yeshua lo han codificado con la imagen de unos montes altos, y lo vamos a examinar dentro de poco. Pero antes de eso, vamos a seguir viendo otros detalles interesantes de los montes altos. Y Sheyá 2:2 nos dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido como cabeza de los montes Machu Picchu, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh. La cabeza de los montes hace referencia al reino milenial de Yahweh y Yeshua, pero esa cabeza de los montes también revela la identidad del portavoz que está anunciando la llegada del reino de Elohim. Y esta llegada del reino de Elohim es anunciado desde un lugar alto, porque Ishaya dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Es decir, el portavoz Micael está anunciando la llegada del reino de Elohim desde un lugar alto. Por esta causa, Yahweh y Yeshua han sellado el taelín número 1 del portavoz con la silueta de unos montes altos, y un monte alto representa sabiduría celestial, porque Elohim entregó su Torá desde la cima del monte Sinaí. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El taelín número 1 del portavoz es una expresión de la sabiduría infinita de Yahweh y Yeshua. Ishaya 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes taelín número 1, que forma unos montes altos, los pies del que trae buenas nuevas, el portavoz Micael 101, del que anuncia la paz. Paz es igual a Shalom, es igual a 376, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, publica liberación desde los montes altos. En este verso, Yahweh y Yeshua han codificado muchos misterios, y lo vamos a examinar con calma, viendo primero las definiciones base, porque en base a eso se va a armar una revelación más grande. El texto dice: del que publica salvación, y la salvación tiene que ver precisamente con liberación, y el siguiente verso lo va a demostrar. Éxodo 14:13 nos dice: y Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces Yahweh dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Yasharel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Yasharel por en medio del mar en seco. Con el cruce del mar rojo, Yahweh y Yeshua libertan completamente a su pueblo del yugo de Egipto. Y fíjense que a esa liberación Moshe lo llama salvación, es decir, salvación es lo mismo que decir liberación, porque cuando te liberan, han salvado tu vida. ¿Qué significa esto? Con este concepto clave, Yahweh y Yeshua van a revelar mayores misterios. La profecía de Ishaya 52:7 menciona los montes y lo asocia a la palabra salvación o liberación, es decir, los montes vienen casados con la liberación o salvación. La pregunta es: ¿cómo Elohim va a liberar? Bueno, existen códigos secretos en este verso de Ishaya, porque el texto menciona los montes y luego dice: publica salvación, es decir,
la proclamación de la liberación es realizado desde los montes altos y curiosamente, el Taelín número 1 del libertador Micael, ese Taelín forma la silueta de montes altos. ¿Qué significa esto? El libertador Micael viene codificado en este verso de Ishaya, porque incluso aquí se encuentra codificado la primera frase del Taelín de la liberación. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El texto dice: del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. En esa frase viene codificado la primera frase del Taelín número 1, el Taelín de la liberación, y lo vamos a demostrar. Y Sheya dice: del que trae buenas nuevas. Eso se refiere al portavoz Micael, porque estas buenas nuevas tienen que ver con salvación o liberación. Y según Daniel, Micael se levanta para liberar al pueblo. ¿Cómo los va a liberar? Y Sheya lo revela. El texto dice: del que publica salvación, liberación desde los montes altos. Es decir, claramente la escritura revela que Micael va a liberar al pueblo, proclamando. No los va a liberar como la mayoría piensa. La mayoría se imagina que Micael se va a levantar como arcángel con todo su poder y va a liberar al pueblo en ese estado. Y esa situación va a ocurrir, pero antes de eso, Micael va a proclamar como humano. Y los que escuchen esa proclamación y sirvan a Yahweh y Yeshua con sinceridad, esas personas serán liberadas, porque Micael, después de su resurrección, se convierte en querubín protector del pueblo y los libera de forma literal a los fieles. Pero antes de eso, Micael claramente va a proclamar la liberación desde los montes altos. Y curiosamente, el Taelín número 1 es un Taelín de liberación que forma montes altos. ¿Qué significa esto? La profecía de Ishaya 52:7. Yahweh y Yeshua lo han inmortalizado en el Taelín número 1 de su libertador. Luego la profecía dice: del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. En esa frase viene codificado la primera frase del Taelín del libertador, y lo vamos a demostrar. La frase del que trae buenas nuevas, eso se refiere al proclamador Micael, y el nombre de Micael tiene un valor de 101. Es decir, la frase del que trae buenas nuevas lo podemos simbolizar con el 101. Luego dice la profecía: del que anuncia la paz, y paz en hebreo es Shalom, y la palabra Shalom tiene un valor de 376. Por tanto, la frase inicial del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, esa frase se puede expresar como 101 Micael más 376 Shalom. Eso nos da 477. Y curiosamente, la primera frase del Taelín del libertador tiene valor numérico 477. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yeshua, porque ellos lo tienen codificado, cada detalle de su libertador. ¿Qué probabilidad habría que todo esto sea mera coincidencia? Aquí no hay probabilidades, porque Yahweh y Yeshua lo tienen codificado todo con matemáticas avanzadas, y por ende nadie podría descifrar las profecías con su propia sabiduría, porque estas matemáticas de Elohim solo pueden ser revelados por Yahweh y Yeshua. Entonces, la frase profética del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, esa frase profética se puede expresar como
101 Micael, más 376 anuncia la Shalom. Eso nos da como resultado. La primera frase del Taelín nos da 477. Y esta primera frase dice: tu sendero, oh Yahweh, es luz. Ahí está el camino de la liberación. Y ese camino de liberación es un camino resplandeciente, de luz intensa. ¿Qué significa esto? Solo los entendidos caminarán por este sendero de luz de Yahweh, porque Daniel dice: los entendidos resplandecerán, es decir, solo los entendidos van a caminar por el camino resplandeciente. ¿Qué significa esto? El camino resplandeciente de Yahweh no es para todos, sino solo para aquellos que serán libertados. Y en este punto, Elohim va a presentar el tesoro de su liberación. Salmo 121 nos dice: alzaré mis ojos a los montes. Taelín número 1, montes altos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi liberación? Mi socorro viene de Yahweh. Yahweh envía a su libertador Micael para conducirte a tu lugar de refugio. Los montes viene conectado a la palabra socorro, y socorro significa liberación. Es decir, la liberación tiene que ver con los montes, y curiosamente, la huida de la mujer, la liberación, viene profetizado diciendo: huyan a los montes. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El Taelín número 1 de Micael forma la silueta de unos montes altos, y según el Salmo 121, el socorro o liberación se conecta a los montes. ¿Qué significa esto? Es muy evidente. El socorro o liberación, Yahweh y Yahshua lo van a hacer por mano de su Malach Micael, cuyo Taelín número 1 forma los montes altos. Pero aquí viene otro código secreto de liberación. El salmo que menciona la liberación por medio de los montes, ese salmo corresponde al 121, y curiosamente, con ese número 121 comienza el código de liberación del arcángel Micael, porque ese código es 12, 11, 17. Ahí está el 121. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua, y digo: ¿quién es como Elohim? Entonces, en el código de liberación del Malach Micael, Elohim ha codificado la liberación o socorro del Salmo 121, y esta liberación se asocia a los montes, y la mujer huye a los montes, y desde ahí Yahweh y Yahshua te van a trasladar a tu refugio. ¿Por medio de quién? Daniel 12:1 revela que Elohim liberta por mano de Micael, y curiosamente, ese verso de liberación es Daniel 12:1. Ahí está codificado el Salmo 121, y por ende, Daniel 12:1 es una liberación por medio de los montes, y curiosamente, el código de liberación de Micael comienza con el número 12:1 de Daniel. ¿Qué significa esto? Las profecías del fin están codificados o sellados con 7 llaves, pero hoy Yahweh y Yahshua siguen revelando sus tesoros secretos. Entonces, Daniel 12:1 y el Salmo 121 son profecías para tu liberación, pero Elohim va a liberar solo a los fieles. Pero los rebeldes que no escucharon a Micael, obviamente, no harán caso a las enseñanzas, y por ende, no son liberados. Es decir, los rebeldes no huyen a los montes en el tiempo indicado, y la consecuencia de eso es que los rebeldes tendrán que morir en manos del dragón y la bestia. ¿Qué significa esto?
La liberación es solo para el remanente fiel. Y aquí viene otro tesoro de la liberación. Malaquías 4:2 nos dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Yahshua, el sol de justicia, levanta al hijo del sol, Sansón del siglo XXI, Micael, y en sus alas, sueño de Micael, mis alas más vida, traerá salvación, vida, liberación. Yahshua libera a su pueblo, por mano de su querubín con alas Micael. En este verso viene codificado uno de los misterios más grandes para tu liberación, porque aquí se menciona las alas y eso se conecta con la liberación o salvación. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Yahshua, el sol de justicia, va a usar a su querubín con alas Micael para traer tu salvación o liberación, y por ende, el sueño de Micael, las alas más vida. Ese sueño no es un sueño egoísta, como muchos siguen pensando, sino más bien ese sueño de Micael tiene que ver precisamente con tu liberación. Pero como la mayoría se burla del sueño de Micael y lo llaman ángel caído, lo llaman loco, endemoniado, hereje, etc. Todas esas personas que se burlan están rechazando su liberación y más adelante tendrán que asumir las consecuencias de su rebeldía. Entonces, dice Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, liberación. Esta profecía de Malaquías se complementa con la profecía de Daniel 12:1, y en Daniel 12:1, Elohim levanta a Micael para libertar o salvar, y aquí en Malaquías dice: traerá salvación o liberación por medio de las alas. ¿Qué significa esto? Es muy evidente. Esta profecía de Malaquías 4:2 hace referencia a la gran liberación que menciona Daniel 12:1, y por ende queda revelado de forma clara que Yahweh y Yahshua van a cumplir la profecía de Malaquías por medio de su querubín con alas Micael, porque el texto es clarísimo. En sus alas traerá salvación, liberación. Las alas que salvan o liberan se refiere al segundo Éxodo, porque ya demostramos en el capítulo anterior que el segundo Éxodo viene resumido en una sola palabra: volarán, y el vuelo tiene que ver con alas, y según la profecía de Malaquías, Elohim salva o libera con sus alas, porque el texto dice: en sus alas traerá salvación, liberación. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Esta profecía de Malaquías 4:2 se refiere al segundo Éxodo, la gran liberación. La pregunta es: ¿por mano de quién Elohim va a realizar esa gran liberación? Bueno, Daniel 12:1 dice que Elohim levanta a Micael para libertar al remanente fiel. ¿Qué significa esto? Queda totalmente demostrado que la profecía de Malaquías 4:2 Elohim lo va a cumplir a través de su querubín con alas Micael, y la propia escritura lo está revelando. Entonces, dice Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, liberación. Yahshua, el sol de justicia, va a ejecutar la liberación usando un querubín con alas. Pero esta frase, el sol de justicia, esconde otro misterio acerca del libertador que Elohim va a usar. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, el sol de justicia viene codificado en el Taelín número 1 del libertador, porque ese Taelín
forma la silueta de Machu Picchu y curiosamente Machu Picchu es llamado la ciudad del sol. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Yahshua, el sol de justicia, va a usar a su hijo del sol Micael para traer esa liberación, porque ya demostramos en las anteriores enseñanzas que el Malaj Micael hecho hombre viene representado en la escritura como Sansón, y el nombre de Sansón significa hijo del sol. ¿Qué significa esto? Cada pieza del rompecabezas va encajando a la perfección, porque incluso el Taelín del hijo del sol, Micael, ese Taelín forma la silueta de la ciudad del sol. ¿Qué significa esto? Yahshua, el sol de justicia, va a usar a su hijo del sol, Micael, para traer tu liberación o salvación que se menciona en Malakyá. Y conociendo este misterio clave, leamos de nuevo el texto de Malakyá y la profecía entra en su matiz más profundo. Malakyá 4:2 nos dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Yahshua, el sol de justicia, levanta al hijo del sol Micael, y en sus alas, sueño de Micael, mis alas más vida, traerá salvación, liberación. Yahshua libera a su pueblo por mano de su querubín con alas Micael. Entonces, esta profecía de Malakyá, Elohim lo ha revelado de forma clara y profunda, y con esta revelación, el tesoro de hoy ha sido abierto completamente. Y finalmente, para terminar la enseñanza, Yahweh y Yahshua van a dar un tesoro extra de cierre. Salmo 121 nos dice: alzaré mis ojos a los montes, Taelín número 1, montes altos, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi liberación? Mi socorro viene de Yahweh. Yahweh envía a Micael para libertarte y llevarte a tu refugio. El Salmo 121 es el Salmo de la liberación y sustento, y esta liberación viene conectado a los montes, es decir, al Salmo 121 lo podemos llamar el Salmo de la liberación del monte, y este Salmo solo tiene 8 versos, y curiosamente, el Taelín de Micael forma la silueta de unos montes que tienen 8 trapecios. ¿Qué significa esto? Los tesoros secretos de liberación, Yahweh y Yahshua, lo van abriendo para su pueblo fiel, porque incluso el Salmo de la liberación, Salmo 121, solo menciona 5 veces el nombre de Yahweh, y curiosamente, el nombre del Malaj Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Yahweh y Yahshua van a libertar a su pueblo por mano de su querubín Micael, y cerramos la enseñanza con el quinto Taelín que Elohim le dio a su libertador. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón, contigo Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre, soy tu siervo vencedor, un querubín yo seré con Yahweh. Mi nuevo nombre recibí,
mayor que Lucifer. Cada día con Yahweh por siempre estaré. Mi creador me llamará por siempre querubín. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón. Contigo, Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre. Soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh. You